Apreciables amigos, hermanos en Cristo, vecinos, un privilegio y un motivo de alegría para nosotros el poder recibir el favor de su atención y sobre todo que ustedes tengan la bendición del amor de nuestro Dios a través de su palabra. Después de haber revisado los pasajes de la crucifixión y los pasajes de cómo el Señor Jesús se aparece a sus discípulos antes de ir al cielo, para nosotros completa la narración de cómo fue todo el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra. El día de hoy revisaremos un pasaje que se encuentra en Juan 10, del 22 al 30, y el tema lo llamamos Nadie puede arrebatarte de las manos de Dios. Nadie puede arrebatarte de las manos de Dios. Y también les pido que en su casa lean el pasaje de Apocalipsis 7, del 9 al 17. Hay varios objetivos que nosotros podemos cuantificar y decir que se cumplen en nuestra vida. El primero es reconocer que las obras que Jesús hizo nos hablan de su deidad. Hay muchas personas que tienen interrogantes, que tienen dudas, pero el Señor las aclara a través de este pasaje. Las ovejas de Jesús oyen su voz y Jesús es quien les da vida eterna. Nadie las puede arrebatar de su mano, y tengan esa seguridad, vivan esa confianza en Él. Y por último, como el Señor Jesús dice, Jesús y el Padre uno son. Vamos a leer el pasaje que dice: los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Amén. Se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Esta fiesta fue designada por Judas Macabeo para conmemorar la purificación del templo, después de que Antíoco Epífanes lo profanó. Era diciembre, fíjense cómo nos dice que era invierno. Y realmente pues no era una fiesta bíblica, pero sí se celebraba. Y nos comenta que Jesús andaba en el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos, le rodearon los que lo rechazaban y lo hicieron en una forma amenazante y exigieron una respuesta inmediata y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? No era Cristo quien los hizo dudar, sino su propia incredulidad. Pero como todos los humanos, siempre tratamos de hacer responsable a otro en lugar de reconocer lo que nosotros creemos. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. En realidad, Jesús ya se los había dicho en todas las maneras posibles y concebibles. Les respondió Jesús:
os lo he dicho y no creéis. Se refiere a las expectativas de un tipo de Mesías, un papel que Jesús no desempeñaría. Un rey político que ellos querían, un rey militar que ellos esperaban, pero el Señor Jesús no desempeñaría ese papel. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Este testimonio, y por lo tanto, dirigió a Israel a la Biblia. Y Isaías 61:1 nos dice lo siguiente: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este era el Señor Jesús que se había manifestado a los judíos y ellos no lo creían aunque veían sus obras. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, ellos no eran sus ovejas porque no desearon ser sus ovejas. La decisión era suya y tomaron esa determinación debido a su incredulidad. Verso 27, mis ovejas oyen mi voz, porque oyen mi voz y yo las conozco. Cristo es la cabeza de la iglesia. No los hombres, no los seres humanos que dictan normas y leyes, no. Cristo es la cabeza de la iglesia y yo las conozco. Se refiere al conocimiento perfecto, al conocimiento completo y absoluto, aún individualmente. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Declara lo que harán las verdaderas ovejas y nos lleva a una confrontación, a una interrogante que se nos hace. ¿Oyes la voz de Jesús? ¿Oyes la voz de Jesús y le sigues? Porque tienes esa oportunidad, tienes esa capacidad. Yo les doy vida eterna. Lleva consigo una promesa cuando sigues a Jesús. Y una promesa que no se puede igualar en ninguna otra parte, bajo ninguna otra circunstancia. Y no perecerán para siempre. Quiere decir que jamás el creyente tiene que temer que Dios cambiará de opinión con respecto a su salvación, que Él se la puede quitar, se la quiere quitar. No, aquí nos dice, nadie las arrebatará de mi mano. Se refiere a cualquiera y a todas las fuerzas exteriores. Sin embargo, si alguien desea, puede quitarse de su mano, que lamentablemente es algo que millones de personas han hecho. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, declara que el poder de Dios es capaz de guardarte, es capaz de guardar a cualquiera, a todos. Lo que Él hace mediante su Espíritu Santo, a base de lo que Cristo hizo en la cruz, y muestra fe en aquella obra terminada, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cuando se tiene a Cristo, se tiene al mismo tiempo a Dios, se tiene al mismo tiempo al Padre. Por eso, ¿quién va a arrebatarnos de su mano? Y la protección del Padre está contigo. Por último, yo y el Padre somos uno. La deidad de Jesucristo con Dios. Dice, el texto griego dice, somos uno. Estas simples palabras destruyen la enseñanza de aquellos que desmienten la distinción de las personas de la deidad y de aquellos que ponen en duda la deidad de Cristo. ¿Qué podemos concluir
de este pasaje, podemos concluir que las obras que se ven de Cristo son las que dan testimonio de su deidad, son las que dan testimonio de que Él es Dios, de que es el Hijo de Dios, que Él es la verdad y que Él cumple las promesas que el Padre había hecho a través de los siglos. Nos dice el verso 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces se nos hace esta pregunta: ¿oyes la voz de Jesús? ¿Sigues a Jesús? ¿Estás creyendo en Cristo? El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Estás en esa condición de que nada te falta, porque tienes ya al Señor Jesús contigo y estás caminando porque oyes su voz. También nos dice el pasaje que Él nos da vida eterna y que nadie nos arrebatará de su mano. No hay poder humano que nos pueda separar de Él. Y nos afirma: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué aplicación podemos ver de este pasaje? Cada semana podemos llegar a la conclusión del amor, de la bondad, del poder que el Señor Jesucristo nos manifestó aquí en la tierra. El pueblo, los creyentes, la congregación oyen la voz de Cristo. Hay otros que no pueden creer, que no quieren creer, y aún viendo las obras permanecen aferrados, obstinados en sus pensamientos, en sus dudas. Y se nos hace la pregunta: ¿quieres pertenecer al grupo de los que oyen la voz de Cristo? ¿Quieres pertenecer al grupo de los que siguen a Cristo? La respuesta de Jesús a quienes le creen nos dice: yo tengo el control de todas las cosas. Yo soy el que domina. La eternidad está preservada en mis manos. Nadie te puede arrebatar de mis manos. Así es que, ¿por qué otra vez esas dudas, esas interrogantes? Él nos resguarda para siempre y por lo mismo el regocijo, la alegría de reconocer, de comprender esta verdad. Nadie nos arrebata de sus manos y creamos en ese Redentor, creamos en ese Creador, en ese Señor que da vida eterna. Dispón tu corazón a Él y que tu oído sea sensible a su voz. Seamos sensibles y oímos su voz cuando creemos en su poder. Oímos su voz cuando disponemos de su sabiduría, de gozar de su amor y lo tomamos como nuestro Padre, como nuestro hermano, como nuestro Redentor, en ese problema, en esa necesidad, en esa angustia que sufrimos día con día. Cuando una problemática está fuera de nuestro alcance, cuando es difícil de resolver humanamente, el Señor tiene el control. El Señor es el quien domina y quien hace que nadie nos arrebate de su mano, pero confiamos en que Él está en el control de la condición humana. Cristo viene pronto. Y el pasaje de Apocalipsis 9 nos dice acerca de cómo es Apocalipsis 7 del 9 al 17, dice: diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son a nuestro Dios,
por los siglos de los siglos. Así es como el apóstol Juan en este último libro de las Escrituras nos dice cómo la eternidad está preservada para los creyentes, está preservada para ti que has creído en Cristo, que has entendido cómo con la fe puesta en Él, con el arrepentimiento y el cambio de dirección de nuestra vida, aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por lo que Él nos expone y por los que es en esta mañana y en este día nos va confirmando día con día. El Señor viene pronto. Gracias. Señor Jesús, te bendecimos porque, como dice este pasaje, solo a ti es la honra, la gloria, la bendición, la sabiduría, la acción de gracias, el poder y la fortaleza. Todas estas cualidades solamente son tuyas por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo y por darnos vida eterna. Amén, Señor Jesús.